aguacate. ¿Qué? Ella es Santrax Márquez. Ella es Michelle Bart. El de rol. Detrás de una leyenda. Todo esto se está grabando. A ver, pues. No importa, pero está bien. Buen de bloopers. Ella es Santrax Márquez. Ella es Michelle Bart. El de rol. Detrás de una leyenda. Dije bastante 2 veces. ¿Qué importa? La vida continúa. El día de hoy estamos con un músico muy importante, algunos lo conocen, algunos otros no. Él es Golo García, él ha estado con varias celebridades muy importantes. Bueno, vamos a ver qué podemos tener de aquí. Hola. Bienvenido a nuestro foro. Hola. ¿Por qué el bajo? No te creas, el bajo no. ¿Cómo fue que llegaste? Originalmente yo empecé siendo contrabajista. De hecho, la historia así en resumen, yo tenía una novia que era violinista y estudiaba en una orquesta. Entonces de repente cuando iba con ella a recogerla me gustó, veía los ensayos y me quedaba a los ensayos. Entonces el director un día salió y me dijo: oye, ¿por qué vienes temprano si vienes a recoger a tu madre? Que no, pues que me gusta la música. ¿No quieres estudiar? Y yo, no, pues que en realidad no tengo dinero para pagar una escuela. Así me estaba pagando la prepa, estaba pagando no me acuerdo. Estaba pagando la escuela, trabajaba, entonces no tenía cómo hacerlo. Y me dijo: mira, ven, pásale. Me metió a la escuela y en la escuela me dijo: mira, aquí está un contrabajo y aquí está un libro, yo no te voy a enseñar. Y se fue. Entonces fue como decirte: mira, o sea, los medios no puedes decir excusas, aquí está, ponte a estudiar. Y a raíz de eso empecé siendo contrabajista. Estudié yo solo y terminé estando en la orquesta. Luego me invitaron de ahí a la Orquesta Sinfónica del Estado de Tamaulipas. Toqué en varios festivales como en Cervantino. De ahí me invitaron a la Orquesta Nacional Juvenil y terminé después, mucho tiempo, había una banda importante en Torreón que se separó y estaban reformando y me dijeron: oye, están buscando un bajista para esta banda. Y yo así de: no, pues es que soy contrabajista, no bajista. Entonces, no, pues vente, haces una audición y todo. Y llegando a la audición, terminé pidiendo un bajo prestado. Yo todavía no tenía un bajo eléctrico. Entonces fui a la audición con esta banda que se llamaba Dalí. Un grupo de Torreón que empezó siendo versátil y después sacamos un disco que nos fue bien en la zona norte, y de hecho es una de las razones por la que estoy aquí en México. Y me terminaron aceptando en la banda. A raíz de que, a pesar de que yo no sabía mucho de tocar pop y esas ondas, yo era músico de leer, entonces no sabía qué onda, pero eso sí desencadenó en otra historia muy larga, que es la que me llevó hasta ahorita, que la encontré. Que muchos músicos dicen que me pasé al lado oscuro de la música, del clásico al bajo eléctrico. Sí, normalmente nos tachan de eso, así como de: ay, sí, clásico, y luego todo lo programa que tienes. Sí, así es. Estuvo muy curioso. Cada historia de cada músico, de cómo empieza, es como muy, muy diferente, y es chido de repente escuchar. Actualmente vives al 100 de la música, desde 1999. ¿Cómo es eso? Muchos años ya. Originalmente soy diseñador gráfico. O sea, la música ya me agarró, el verdadero gusto por la música me agarró ya grande. O sea, yo estaba estudiando ya la carrera y me gustó mucho estar en la música cuando pasa lo de la banda. Y le dije a mi papá: oye, me gustó la música, quiero estudiar. Y me dijo: no, sí, pero espérate, termina primero la carrera y después ya te dedicas a lo que quieres. Típico. Sí. Pero lo bueno es que mi papá siempre me apoyaron en eso. Y terminé la carrera y curiosamente trabajaba en el diseño y trabajaba en la música, pero la música me empezó a pagar mejor que el diseño. Y terminé pagando la maestría en diseño con la música. Típico. Claro. Se voltearon los papeles y la verdad es que la pasión por la música me ganó. Entonces decidí estar en la música al 100% y sí, perseguir ese sueño. De hecho, mucha gente cuando me vine, yo soy originalmente de Torreón, Coahuila. Cuando vine para acá, para México, mucha gente me decía: es que no te vayas, te vas a morir de hambre, es muy difícil. Incluso músicos de allá de Torreón me decían: está canijo, no vayas, ¿qué tal? Pero fue una apuesta venirme con la banda con la que estaba en ese entonces. Y a pesar de que ya no sigo con esa banda y ese sueño no se concretó, han salido otras cosas mucho más importantes, o creo que una cosa desencadena a otra. Hay veces que hasta los actos malos o las cosas de repente malas que te pasan traen cosas buenas dentro de sí. Y es lo que me ha traído hasta ahorita. Y bueno, después de todo, un poquito de introducción a tu vida en la música. Hay algo que nos llama un poco la atención. Cuando empezaste, lo más importante, creo, donde fue como un salto, fue cuando entraste como a La Voz México, ¿o fue más antes?
Fue de hecho antes, de hecho La Voz México fue como que un impulso, sí, Porque muy primero fuerte. fue Silicon, entonces. Sí, de hecho yo llegué aquí a sí. México, yo llegué a México y empecé a buscar trabajo. Y de hecho, eso también es como curioso. Se me ocurrió, con la banda que vine teníamos un contrato, ganamos un concurso de bandas a nivel nacional. Y ese concurso de bandas, los ganadores iban a estar firmados por una disquera. No voy a decir cuál. Esa ¿No es disquera. comercial? Sí. No, porque justamente cuando estamos en Torreón y nos dijeron es que para seguir con el contrato y todo necesitan venirse a México. Llegamos a México y la disquera cambia de manos o cambia de administración, entonces todos los contratos que tenían los cortaron y nos cortaron a nosotros. Entonces ya estando en México dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces no sabíamos qué hacer, empezamos a buscar y empezamos a tocar en bares y buscar por dónde hacer, claro, viviendo de la música. Entonces el guitarrista y yo empezamos a trabajar haciendo maquetas, haciendo arreglos musicales y de hecho él agarró un camino diferente al mío. Yo me dediqué más a tocar como en vivo y empecé a buscar. Y lo curioso, casi cuando yo pensé que ya me iba a regresar a Torreón porque de repente las cosas no estaban muy bien, dije, voy a hacer algo. Empecé a buscar así en las disqueras y empecé a dejar mi currículum. Oye, soy bajista, mira si se te ofrece, mira tal. Pasé el tiempo y como a los 6 meses ya me iba a ir a regresar allá a Torreón y me llaman por teléfono. Oye, es que dejaste un currículum y mira, necesito un bajista para tal y tal. Entonces empezaron a acomodarse las cosas. Y por suerte, de repente tuve varias oportunidades que sí rindieron frutos y se dieron cosas. Entonces empecé a tocar en TV Azteca. Al principio toqué en varios programas ahí que me dieron la oportunidad de tocar con gente de la academia, con John Secada. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 2008 más o menos, 2008, 2009, ya tengo 10 años aquí en México. Ajá. Entonces ya eso fue como al año y medio, 2 años yo de estar aquí en México. Entonces empezaron a abrir las puertas y fue parte de lo que te comentaba de mi inexperiencia, del nervio de chin, no la puedo regar porque se me están abriendo las puertas, yo creo que incluso antes de lo esperado, porque yo no tenía mucha experiencia. O sea que sí tocan en vivo, no es playback. No, sí es en vivo. O sea, hay muchos proyectos que sí le dedican, la mayoría es como un esfuerzo muy grande. De hecho, contándolo en La Voz, sí es bastante grande. La Voz fue una experiencia muy me preparó muchísimo porque sí estuvo bastante rudo. ¿Por qué? La Voz México. ¿Cómo entraste ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Qué es lo que queremos saber? Exactamente. ¿no? Eso ya hablamos de algunos años después de lo de TV Azteca, que entré a una banda que se llamaba Silicon, que nos fue bastante bien independientemente, o sea, de que no teníamos disquera y se nos abrieron muchas puertas y nos fue bien. Dentro de ello, en el medio musical, sí, empecé a tener contactos y mucha gente se convirtió en amiga, entonces teníamos así de jálate para acá. Entonces un amigo baterista, que se llama Rubén, me habló un día y yo estaba en la casa justamente así echado y ya, me pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? No, nada, estoy en la casa, ¿por qué? ¿Qué pasó? Oye, ¿te puedes venir ahorita en 20 minutos a Santa Fe? Y yo, ¿por qué o qué? Tú no preguntes, vente y agarra este bajo, porque salían los bajos que tenía. Agarra este bajo y vente para acá y vente bien vestido, vente vestido así tal. Ya agarré mi moto, me fui para allá y no sabía ni para qué iba. Entonces llego y estaban las personas de la producción de La Voz y me empezaron a preguntar, oye, pues mira, estamos buscando un bajista, entonces estamos viendo qué onda. Le digo, ¿tú qué haces? Le digo, no, pues que yo toco de todo. ¿Cómo que de todo? Sí, pues es que yo trato de prepararme, trato de sacar de todo tipo de música, salsa, rock, pop, de todo. Ok, a ver, entonces pusieron así algunas canciones y la puedes seguir. Y yo, sí, ¿cuál canción te sabes? O te digo, tú dime. ¿A poco sí? Digo, bueno, pues es que si me la sé, pues sí le voy a tocar. Lo de casualidad es que las canciones que pusieron sí me las sabía. Pero, ¿quién te hace la audición? ¿Quién te hace esas preguntas? ¿Es un músico o es producción? Es gente de producción y muchas veces es combinado. O sea, cuando de repente entres a un trabajo de ese tipo en el medio musical, luego mucha gente no lo quiere contar, pero de repente... Precisamente por eso pregunté. Sí, no, por lo general es gente de la producción. O sea, como dentro de la oficina de algún artista o algún programa, hay gente que está dentro de la producción, de la preparación en general del programa, o sea, viendo todos los aspectos. Y hay gente que sabe de música, que está metida en el proyecto, que casi siempre es el director musical.
sea, que ese director musical por lo general forma parte de la banda o está un poco fuera de la banda, pero va pegada a él. Entonces, es eso, de repente yo a veces me he quedado pensando y platicaba con Sandra hace un rato que hay veces hay muchas veces que a un músico no le escogen y de repente piensa un músico que es por él y no es eso, o sea, más bien es como las circunstancias en las que en ese momento la gente de la producción o la gente de la dirección musical está buscando, son características que en ese momento querían para que encajaran en ese proyecto. Exacto, no es porque sea malo o bueno, sino es lo que están buscando. Exacto, sí, y a lo mejor en ese proyecto, por ejemplo, en La Voz México después me contaron quiénes habían ido a audicionar y yo me quedé, poco sí, pues yo los admiro, esos músicos y digo, sí, o sea, sí, solamente que él no puede decir. Aquí derribé. No, son músicos que de repente te enteras y dices, son músicos que admiras, o sea, y los músicos que supe dije, los admiro, yo sé que tocan muy bien, pero yo por eso digo, o sea, por las circunstancias, en ese momento yo encajé. Y combinan muchas cosas, tanto la oportunidad con la suerte, porque la suerte influye muchísimo, estar en ese momento, en el momento indicado, con las personas indicadas, que la persona que te hable es gente que te tiene en el momento en la mente para considerarte en el trabajo. Entonces no fue una convocatoria, sino una oportunidad. Sí, o sea, fue una oportunidad que de repente sale. Ahí. Sí, y es que cambia muchísimo, yo pienso que cada historia o cada caso o cada cosa que pasa tiene un hilo muy especial. Porque de repente pasan cosas y otra cosa es totalmente diferente. O sea, hay veces que a los artistas les hablan a ciertos específicos. O sea, no hacen como una audición general, sino dicen, al artista, yo quiero a tal y tal. Y vemos quién se queda o de ahí podemos quién se puede quedar o cuadran. Hay veces que ni siquiera hacen audición y quieren a cierto músico porque ya saben su calidad musical y ya saben que es excelente músico. Entonces no hay chance. Pero de repente hay oportunidades en las que músicos como yo, que de repente estamos buscando como la oportunidad, se nos abre y está esa oportunidad, esa velita así de repente, y hay veces que sí se consigue, hay veces que no, pero de eso se trata. Y lo único que nos queda a nosotros es, como músicos, es prepararnos al 100 para lo que pueda venir. Es como cuando vas al gotcha y de repente dices, a ver por dónde vienen los disparos, pero así. Pero ya estás preparado. Sí, lo que te puedan pedir, o sea, de repente te piden que una canción, si está en cierto tono, la cambies a otro tono, o que de repente si está en cierto arreglo te la cambien a otro arreglo, o es un género a otro género, y de repente puede que tu gusto o la manera en cómo lo haces no les guste, o a lo mejor te puede decir, ok, está bien, pero te cambien la idea. Entonces ya es como se va desarrollando la circunstancia, y en base a eso son los gustos de las personas o las producciones, que es lo que hacen que esos músicos sean muy llamados. Aparte que son excelentes musicazos, y sí, se merecen muchísimos de los proyectos en los que forman parte. Ha sido músico de varios artistas como pues Lucero, Marco Di Mauro y entre otros muchos, que la lista es un poco larga. Pero hay uno que nos llama la atención. Es como mucho pop, mucho rock lo que haces, pero de ahí te brincas a Espinoza Paz y te agarras haciendo gira con él. Eres demasiado versátil y te pasas a ese género como... Trabajar con Espinoza Paz, todo desemboca de La Voz México en la primera temporada, que los jueces fueron Lucero, Alejandro Sanz, Alex Sintek y Espinoza Paz. Y la verdad es que nos fue bastante bien, porque de ahí nos invitaron a trabajar con ellos. Tocamos con Alejandro Sanz, tocamos con Espinoza Paz, que nos invitó, y porque justamente estaba recién a sacar su gira para hacer pop. Entonces la primera fecha fue en la Plaza de Toros y que tocaba normalmente con su banda sinaloense. La banda sinaloense viajó desde allá, desde Sinaloa, y se vino para acá, para México, y tenía un grupo de norteño y también se los trajo de Monterrey. Entonces ese día de la Plaza de Toros fue combinar la banda con el norteño, con el grupo de pop, y estuvo bastante interesante, porque de repente era tocar y en los ensayos estábamos tocando, o sea, te tenías que saber todas las canciones completitas, porque de repente podía ser que la introducción a tocar a la banda y de repente cambiábamos al coro y empezaba el grupo de pop, y luego de repente empezaba el norteño, y en la siguiente era al revés, entonces empezaban los del norteño y luego empezamos todo, y de repente decía Espinoza que todos. Entonces estaba bastante interesante y todos teníamos que estar cuadrados al momento.
Sí, son de esas cosas que te preparan así bastante bien. Lo más gracioso que te había pasado en tu tiempo de músico, y creo que tenía que ver con Espinoza Paz. Quiero que nos platiques eso. Ese día en la Plaza de Toros había 50,000 personas y de repente, para empezar, el escenario estaba en el mero centro y era como un cuadrado. Entonces, como en el ruedo de la Plaza de Toros, tenías que pasar y entrar para subir al escenario, ¿no? Entonces, al baterista y a mí, el baterista, que era así un mono de casi 2 metros, gordo y así con barba, tatuado, y yo que en ese momento tenía rastas, nos ponen al principio de la fila, no, pues vamos a pasar, y dice Espinoza, no, vamos a pasar y ustedes siguen la banda y no sé qué. Pues sí, está bien. Prenden las luces del ruedo, del pasillo donde está el ruedo, y la gente empieza. Entonces, cuando empezamos a caminar, de repente la gente aplaude y como que se queda así como, ¿y quiénes son esos? Ajá. Así, porque, y de repente nosotros estamos caminando y luego así volteamos para atrás y nos habían dejado caminar solos. O sea, los de la banda se quedaron así y nos dejaron caminar. Entonces estábamos así casi a medio ruedo, nada más los dos solos, y la gente, bueno, ¿y ellos qué onda? Ya cuando, porque ya habían presentado, pusieron las luces, los reflectores, así todo. Ya, ¿A quién presentaron? A Espinoza. Ya estaban dando las llamadas, sí. Entonces, por eso como que no sabían qué esperar y esperaban que pasaran los de la banda. Y nosotros, como teníamos así pues los tatuajes y todo, decían, ¿qué onda? Aquí no es Espinoza Paz, ¿verdad? Sí, no. Ya la gente, cuando nos vio acomodarnos en el escenario, ya cuando agarramos los instrumentos, ya dijeron así, ok, ya vimos quiénes son ellos. Una de las cosas más graciosas que hemos vivido así en este ambiente. Entonces, sí, por ejemplo, en ese estatus, por ejemplo, podemos decir que Espinoza Paz es un buen músico con el que te puedes llevar bien. Sí, claro. En general, la mayoría de los artistas o los proyectos con los que tocas, hay una química, y también tiene que ver mucho en la forma de cómo congenias con la banda con la que entras. O sea, lo que comentaba, la oportunidad de trabajar. O sea, yo creo que en lo personal el aspecto musical es una gran parte, pero falta como otras partes del pastel que se juntan dentro de la onda de poder estar tocando en un proyecto. Ya sea un proyecto independiente, una banda, o con un artista X. Hay muchas cosas que tienen que ver desde el momento en que se interesan en ti, ya es por algo. Entonces tienes que tratar de darles un plus o tratar de dar todo. La onda de cómo te comunicas con el artista, de que muchas veces hay artistas que platican contigo y hay veces que son muy reservados. Ese tren de que de sí, de cemento. Es la bestia. Sí, se alcanza a escuchar. ¿No has escuchado en las noticias de...? Donde transportan a los migrantes. Sí, son los inmigrantes, ¿no? Ajá. ¿Cómo crees? De hecho, por eso también se tardó en llegar por mí, porque entonces el tren. Justamente en el mercado pasa el tren y se estaciona. Entonces nos tapó el camino. Ya, órale. ¿Les parece si hacemos una pausa y luego volvemos a grabar para que no se me vaya a cortar? Bueno, creo que en cuanto al aspecto musical, para poder convivir con un proyecto, con un artista, sí es una gran parte, pero también hay otras partes del pastel. O sea, sí es cuestión de poder encajar dentro del proyecto, porque si uno como músico contratado, bueno, en lo que es mi caso, que nos contratan por proyecto o por artista, tienes que estar preparado para escuchar, para saber atender lo que en primera el director musical o el artista en su momento va a querer. Tienes que estar preparado para proponer o para saber en dónde, cuándo esperar. En mi caso como bajista me ha tocado muchas veces que de repente sí me dicen, oye, mira, es que las canciones son así y así quiero que las toques. Y entonces dices, pues ok, está bien, o sea, sigues como tu rol de lo que quieren, y hay veces donde también te proponen que tú puedes ser un tanto libre. Entonces de ahí ya es como estás puesto a la improvisación, a poder arreglar un buen de las canciones, o poder ser propositivo hasta dentro de los arreglos musicales o cambiarlos. Entonces cambia muchísimo dependiendo del proyecto en el que estés. O sea, de repente me ha tocado proyectos donde sí no me dejan ni cambiar una nota, porque tiene que ser tal cual, y hay otros donde sí soy totalmente libre. No, me dicen, es por aquí y ya. Entonces, más bien, lo que yo diría, o lo que diría en mi experiencia, es que hay que estar muy preparados para escuchar sobre todo, y después hacer en el momento de tocar, para poder tocar en equipo con los demás de la banda, y tratar de no ser ni cerrado, ni escuchar a los demás, o de querer ser atascado, como dicen, para poder estar trabajando como equipo, que a final de cuentas eso es lo que estamos haciendo todos.
Ya después de ahí la intención musical o la improvisación o la calidad musical que tiene cada uno es por lo que te hablan. O sea, de repente te dicen, es que él toca, es un especial para tocar cierta cosa, o tú puedes tocar esta otra y te llaman. Entonces ya de ahí se va haciendo como una calidad musical en la cual ya los músicos ya son una garantía que les hablas y dices, ya toca lo que quieras. Que de eso sí puedes nombrar a muchísimos como Iván Barrera, Agustín Bernal, David Rosas, que en mi caso... Agustín Bernal, próxima entrevista. Sí, amigazo y un señorazo, sí, me cae. Es muy buen amigo. que en ese caso ya sabes que ellos tienen una gran calidad musical, entonces ya, o sea, les hablas tal cual. Y yo en mi caso yo trato de adaptarme y hacer lo mejor posible en lo que yo pueda hacer y lo que me ha funcionado. Y sobre todo prepararme muchísimo. Por ejemplo, lo que me decían ahorita, que si Espinosa, que de repente Alejandro Sanz, o que si voy a tocar rock o si tal, de repente si me hablan para un género que es para tocar salsa, ponte a escuchar salsa, ponte a sacar canciones, familiarízate, mójate mucho en eso, en el ambiente musical, para que ya saber cómo reaccionar o cómo desenvolverte en ese género. Si vas a tocar norteño, si vas a ver qué tipo de norteño, si es norteño moderno, las mezclas que están haciendo ahorita, o todo, para poder ser propositivo y para saber qué es lo que estás haciendo. Muchas veces te dicen, son estas 13 canciones, y las estudias, pero no estudias más cosas, o no te rodeas de otras bandas, de otros grupos que ya han marcado como su lugar. O sea, te cierras como músico nada más a eso y no checas si te piden otra cosa, ya no sabes para dónde hacerte. Exacto, sí, en el caso que te dicen, vamos a hacer un grupo de norteño, por ejemplo, y tú dices, no, pues norteño como que, pues es que hay norteños, hay como El Duelo, hay Los Tigres del Norte, hay Intocable, hay lo nuevo que está haciendo Gerardo Ortiz, por ejemplo. Entonces tienes que empaparte de todo lo que es rodear el género, porque de repente ese momento vas a tocar y sabes cómo tocar de una manera u otra y te dicen, no, es que no le estás dando el clavo. Pero eso ya es por onda de uno, porque ya no te preparaste, porque ya no viste, no te mojaste, no te empapaste de todo de lo que podrías prepararte. Y eso es tratar de dar 1 o 2 o hasta 3 pasos adelante, más allá de lo que te puedan preguntar o lo que te puedan necesitar de ti. Y eso te ayuda muchísimo. O sea, yo lo he hecho muchísimo. ¿Ellos no cuentan con un bajista ya de planta? Sí, son bandas, pero por ejemplo, me refiero, son referentes para uno como músico estudiarlos. De hecho, por ejemplo, el bajista de Gerardo Ortiz, Aarón, lo conozco también, y es un musicazo y es un músico de sesión que también de hecho entró ahí porque es muy bueno en su género, buenísimo, y mete ondas de jazz en el norteño y todo, y de hecho mucha gente lo sigue precisamente por eso. Pero por ejemplo también Hernán Hernández de Los Tigres del Norte tiene un estilo muy definido y sabes, un referente de que voy a tocar norteño, sí, como Hernán de Los Tigres, ok, o vas a tocar norteño como Félix Salinas de Intocable. Entonces son cosas que tú, si te vas a meter en un género, tienes que estudiar y tienes que rodearte. No es nada más de que, ya te mandaron el disco de las X canciones que vas a tocar y ya. O si tienes que aprender y todo. Y son cosas que me sirvieron muchísimo, por ejemplo, con La Voz México. Que ahí de repente tocábamos para la primera etapa, que fueron las audiciones, tuvimos que grabar 140 canciones en 4 días. Entonces fue así de todos los de la banda, es esta canción y es rock, y la que sigue es una salsa, y la que sigue es una bachata. Entonces te tienes que cambiar el chip al momento y volver a tocar. ¿Para qué eran esas 140 canciones? Eran para las audiciones. Para todos los que iban a entrar. Sí, exacto. En grupo en vivo, sí, exacto. Y de hecho, sí, es lo que te decía, que sí era un proceso muy extenuante, pero la verdad es que sí te prepara mucho como músico y te ayuda mucho a mejorar. A mí me mejoró muchísimo el metrónomo, me mejoró leer, me mejoró prepararme en géneros, porque sí, y eso cambiaba semana a semana. O sea, de repente nos ponían, son ahora 30 canciones en esta semana y para el lunes tenemos que sacar, aquí está la lista. ¿Esa fue tu escuela? En gran parte, sí, pero fíjate que mucho antes a mí me había pasado, había un programa en TV Azteca que se llamaba Para Todos, que salía Mauricio Barcelata, y era un programa de concursos en el cual estábamos en la banda, y la banda interactuaba siempre, en todo momento, con los conductores, con las entradas de algunas secciones. Entonces era así el momento de estar, el baterista era nuestro director musical, y nos hablaba y preparados, vamos a entrar, y no sé qué, 2, 3, 4, y entrábamos así el momento. Entonces sí también te preparaba en cuestión de reaccionar, del metrónomo, muchas cosas. Inesperadamente había una sección que era, no me acuerdo cómo se llama, pero teníamos que tocar nosotros.
Entonces de repente empezábamos a tocar una canción y los concursantes salían corriendo para adivinar cuál canción era. Bueno, lo curioso es que nosotros tocábamos 10 canciones diarias y cada canción teníamos que renovarla nueva cada día. Entonces tocábamos 5 días a la semana y tocábamos 10 canciones diarias, eran 50 canciones a la semana que teníamos que preparar. No manches. Pero era un ritmo de trabajo así rapidísimo y de repente las 3 horas que duraba el programa se te iban muy rápido. Entonces eso se remarcó y me ayudó con lo de la voz. O sea, toda experiencia te va sirviendo para cosas que van siguiendo después en lo que vas tocando o que ni siquiera te esperas. Pero de repente cuando ocurren, te acuerdas y dices, ok, ya me sirvió para esto. De hecho, cuando grabamos las canciones de lo de La Voz México, entre la banda había un ambiente bastante chido. Y grabamos así al momento y era primera toma. Todos al mismo tiempo teníamos que grabar las canciones y nos fuimos así a ritmo. Entonces grabamos las 140 canciones en 3 o 4 días. Y ya después de eso, grabar 30 o 40 canciones a la semana, pues ya no fue tan difícil. Entonces ya esa carga de trabajo ya te hizo una costumbre de cómo hacerlo. Cosa que ahora yo, cuando en mi ritmo de estudio, cada semana yo sí me preparo con cosas nuevas de lo que va saliendo, incluso géneros nuevos que yo no conocía. O sea, como el K-pop, el reggaetón, todas esas son las que te preparas por si acaso. Es como otra forma de tocar. Es como en su momento hay muchos artistas, por ejemplo el pop de Estados Unidos es un género que de repente como que mucho musicalmente no le tomas mucha importancia, pero es muy importante que de repente todo va en su momento. Y de repente tocas 2 notas, pero las notas que van así dan un poder enorme. Y el reggaetón yo creo que por ahí va, es un género que se ha ido como por su lado, pero yo creo que en su momento los músicos lo pueden explotar. Como por ejemplo el baterista de Maluma ha sido muy comentado así, creo que es un músico, creo que es de Colombia, que él originalmente tocaba metal. Y ahorita toca con Maluma y de repente sale sus videos tocando y sí toca unas cosas que... Pero dices, bueno, o sea, él se está pudiendo desenvolver en el género del reggaetón. Yo creo que es una aspiración bastante buena para los músicos poder tocar lo que sea y pudiendo tocar lo que sea que otras personas lo admiren así tal cual o que lo sepan apreciar. Alguna vez comentaba con un amigo que mi meta como músico es que no importa con el artista o con el proyecto que esté tocando, sino que la gente reconozca que esté yo y que le guste o que lo disfrute. O sea, que sepan, está tocando Wallo, entonces sí vamos a ver o vamos a checar qué está haciendo ahora. Como normalmente pasa, por ejemplo, con los músicos de Luis Miguel, con los músicos, por ejemplo, de Río Roma, que son unos musicazos y la gente va mucho a ver a los músicos. A los músicos. Es como cuando vienen músicos extranjeros, Toto, Journey, muchos músicos, y de repente es que está tocando tal y vas a verlos. A nivel mexicano y a nivel de nuestro país hay muchos músicos con excelente calidad y que ya están tocando con artistas de nuestro país o igual de fuera que están haciendo giras internacionales, pero que valen muchísimo la pena. Están los músicos de Jesse Joy, músicos de Marco Antonio Solís, que también son amigazos y tienen unos shows que dices, órale, o sea, sí valen bastante la pena. Más bien esa es como que la aspiración como músicos, tener esa calidad musical para poder hacer que la gente los atraiga y puedan ir a verlos. Me platicabas hace rato sobre un logro que habías tenido con Silicón en Televisa, que estaban nominados creo que hasta un Grammy o algo así, ¿no? Sí, así es. Llegaron a tener temas propios en telenovelas y todo este rollo, pero hay algo que me llamó la atención que me comentabas sobre muchos músicos aspiramos como a llegar a ese nivel, pero ya cuando llegas dices, pues como que no era lo que esperaba. Híjole, sí, la historia de Silicón es una de las mejores bandas, de los mejores sueños que he tenido, porque fue una banda original, música mía que yo pude que pude contribuir y nos fue bastante bien. Logramos muchísimas cosas como independientes, hicimos las cosas como por nosotros mismos y llegamos a hacer giras por Estados Unidos, por Sudamérica, fuimos a Uruguay, así por un buen de lado y nos fue bastante bien. La cosa es que de repente hay veces que esperas muchas cosas cuando ya llegas a un nivel que ya esperas ser contratado con disquera y que te va muy bien y que en el mundo de las disqueras todo va a estar muy bien cuando ya te paguen y todo, pues de repente no está tan chido. O sea, llega un momento en que de repente te frustras
porque llegó un momento en el cual Silicón nos iba muy bien, pero como independientes, pero ya de repente ya no podíamos llegar más allá porque necesitábamos el apoyo de alguna productora o alguna disquera y necesitábamos sobre todo el dinero para poder abrirnos más puertas. Cuando pasa esto, la disquera que nos contrató, de repente sí pasaron cosas que trataron de cambiarnos el concepto que teníamos, hubo otras cosas por ahí que terminaron congelándonos. Entonces ya terminamos frustrados por lo que pasamos, que justamente tanto trabajamos para llegar a un punto en el que de repente ya no pasó nada. ¿Cuántos años fueron? Estuvimos con Silicón como 9 años más o menos. Entonces ya después de todo ese tiempo dijimos, híjole, ya es muy cansado, creo que llegamos hasta donde pudimos llegar y ahí se acabó. ¿Cómo es que tú decides qué marcas te patrocinan? Para empezar, ellos te llaman, tú los llamaste. Los patrocinios son dos partes, o tú puedes estar interesado en una marca o la marca se puede interesar en ti por tu carrera musical o por tu calidad musical, por lo que sea. Pero sí trato de repente me han preguntado a veces de eso y digo, sé fiel a lo que tú quieres, o sea, las marcas que tú quieres. Si quieres alguna marca en específico tú, tenla, y los patrocinios vienen solos. O sea, de repente el hecho de hacer con calidad tu trabajo y hacer las cosas bien, solitos se van dando las cosas. Hay muchos músicos que tienen muchos buenos patrocinios, pero sí de repente es bueno tener como la marca que tú quieres y la que adoras, así es lo ideal. O sea, que trae la marca que tú quieres y con tu trabajo la marca que te ofrezca todo ese rollo. ¿Y qué me ha pasado? Pues estuve un tiempo, algunos años, como 7 años con Fender, de los bajos, que sí era mi top y todo. No más que por ondas de la empresa ya no estoy, pero tiene poquito que estoy con la marca de bajos Fodera. Es una marca que adoro, la verdad es que me gusta muchísimo. Y también se dio solo, o sea, de repente yo quería mandarme a hacer un bajo con ellos y platicando y todo ese rollo, ya les platiqué sobre mí y todo, me preguntaron que era de México, querían saber sobre mí y todo, y terminó siendo como un arreglo para darme descuento de artista y por fin ya lo tuve. Entonces sí es eso de apoyar, porque de repente tienes algunas cosas que no te gustan o te ofrecen patrocinios que dices, ay, híjole, pues bueno, no sé. ¿Cómo le haces? Ya te metiste en el rollo. Ya te metiste. Está bueno, pero sí es mejor tratar de ser fiel a lo que tú quieres, de usar lo que te gusta y lo que te sirva mejor para tu trabajo. Ya lo demás se da solo, así como el dinero. Trabajando, si te dedicas a la música y es lo que quieres, el dinero luego viene solo. Todas las demás cosas y las recompensas vienen solas. ¿Te ponen condiciones o de qué manera tú los patrocinas? Cada empresa tiene diferentes como términos. Con Fender sí tenía que usar en la mayoría de los shows un 80-90% es el instrumento, que al final de cuentas si es el instrumento que quieres, pues no importa, lo usas el 100%, ¿no? O sea, no importa. Y yo, de hecho, me encantan los instrumentos Fender, son mi adoración de primero. Y con cada marca es así en específico. De hecho, tengo varias marcas que me patrocinan. Entonces, sí tienen sus términos, pero pues, es lo que vamos. Si eres feliz usándolas, no tienes ningún problema con los términos que te puedan poner. Y bueno, sabemos que tienes el foro de Bassmix, que pues bueno, se ve que es para apoyarlos. ¿Cuál es la finalidad de que tú lo hayas fundado? ¿Hace cuánto que lo hiciste y por qué? Bueno, yo empecé el foro, cuando empecé a tocar en Torreón. Yo no tengo ninguna... No estudié música, no he estudiado música, no he ido a la escuela, y de hecho me da un poco de pena. Porque sí quiero pero estudiar. ¿por qué? Eso es inspirador para algunos de los chicos, ¿no? Es que cuando estaba en Torreón, Torreón era una ciudad muy pequeña en la cual los músicos tenían como que una segregación eran muy separados, entonces los músicos luego no te querían como compartir cosas y todo. Y todavía. Bueno, en algunos lados todavía son así. Y no había muchos lugares en donde estudiar. Me iba bien en cuanto a dinero y todo ese rollo. Y de repente ya cuando cambio mi vida y vengo aquí a México, de repente tengo que he estado trabajando muchísimo y de repente no tengo como el alcance para tener. Y aquí las escuelas de repente te piden una preparación muy importante, como en el conservatorio de música. Pero lo bueno es que ya hay escuelas que sí tienen como el alcance. Entonces de repente se ha dado como la oportunidad de eso. Entonces ya ahorita ya me estoy poniendo a estudiar ya por fin. Pero sí, también siempre le digo a la gente, antes de hecho... no, ahora sí. Es que bueno, no se forma. Es que llegué aquí a México y como llegué así sin nada, no tenía como que pagar la escuela. Entonces traté de entrar así a escuelas de música como el DIM, la Fermata y todo ese rollo, pero no alcanzaba con el dinero.
Entonces ya pasó el tiempo y ahorita ya las circunstancias son diferentes, ya estoy más grande y todo, pero sí quiero estudiar con maestros así privados, en los cuales ya como más especializado en las dudas que yo tengo musicalmente, para rellenar esos espacios. Y la verdad sí es muy bueno, es muy importante estudiar música, o sea, que puedan estar en una escuela y aprovechar al máximo, así a todos los que están en la música, se supone que quieren dedicarse a la música, hay que prepararse. Entonces estar en una escuela así es lo máximo. Yo, así como pueden ver, acá están todos los libros. Yo me puse a estudiar y he estado dándole y dándole y dándole, porque sí, de repente me desespero porque no tengo la preparación y calidad musical que tienen otros músicos. Yo he tratado Y eso son copias. Y he tratado de estudiar muchísimo, entonces, pero sí quiero y lo voy a hacer, voy a seguir estudiando. Pero sí es una parte importante. De hecho, justamente ahí, por eso es por lo que hice el foro de Basmex. Yo no tuve la oportunidad de estudiar música. ¿Cuál es el patrocinador? No, el fundador. El fundador. Deben suscribir, chicos. Ahí patrocínale la página. Entonces, cuando yo empecé a tocar música, no había la oportunidad del internet, no había esa apertura de información que hay como ahorita. Entonces pasa el tiempo y cuando llego aquí a México, con la oportunidad que nos da el internet y Facebook de conectar a la gente, yo lo que hice fue pensar en eso. ¿Por qué no conectar a los bajistas? ¿Por qué no conectarnos con esa amistad? O sea, fuera de estar peleando como músicos y tratar de bajar chambas y todo eso, conectarnos y ayudarnos. Entonces, Basmex es un foro en el que hay bajistas desde principiantes, bajistas que tienen sus proyectos originales, bajistas profesionales. Tenemos, por ejemplo, a Marciano Cantero de Enanitos Verdes, Sabo Romo de Caifanes, están en el foro. Hay bajistas por ejemplo, de Jesse Joy, de Edith Márquez, de Marco Antonio Solís, que están ahí y están puestos para platicar con todas las personas. Ahí está Lalo Carrillo de Luis Miguel y le encanta estar chateando. Ahí está Sandra Márquez. Ahí está Sandra Márquez. Yo, no soy tan famosa, pero ahí estoy. Entonces la onda es compartir entre bajistas, el motivo del foro es compartir entre bajistas. Hay muchas cosas que aparte de la música que estudiada formalmente en una escuela, que eso es lo que tratamos de hacer y siempre voy a estar apoyando sobre eso. Por el otro lado, compartir experiencias como músicos, como bajistas, de oigan, me pasó esto en mi ampli, ¿qué puede ser? O tal cosa, oigan, quiero comprar tal bajo, oye, ¿sabes qué? Es que a lo mejor este bajo no salió tan bueno o tal. Entonces se cubren todos los aspectos que como bajista puedes requerir, tanto experiencias, que justamente es más o menos como lo que ustedes me platican que quieren hacer con esto, es lo mismo pero con bajistas. Entonces tratar de cubrir las experiencias y platicar y no sabes la satisfacción que a mí me da y la felicidad que de repente yo viajo cuando voy a tocar. Y de repente en cada ciudad me topo a alguien que resulta, oye, soy de Basmex y todo, qué buena onda. Entonces, en todas las ciudades hay personas que están en el Basmex y más que ser compañeros del foro ya han resultado ser buenas amistades. Y eso se comparte y es uno de los premios más geniales que he tenido en mi vida. O sea, todas las consecuencias que ha salido a hacer el Basmex, que somos ahorita 15,000 miembros. Y los que vienen después de y los que vienen, ojalá, sí, los que tienen solicitud ahí también. Entonces para mí no son 15,000 miembros, son 15,000 amigos de los cuales puedes aprender, porque siempre puedes aprender de cualquier persona, hasta la que menos te esperas te puede dar una lección enorme y que te puede servir tanto como personal como musicalmente. Entonces eso yo creo que les ha ayudado muchísimo y a mí me ha ayudado, yo he aprendido bastante, que hay gente que de repente está en el foro y me sorprende que sabe muchísimo de algo. Entonces de repente sí platico con ellos y aprendes. Es una retroalimentación muy importante que antes no se podía dar. Antes del internet no había. Entonces había muchos que pensaban que la información era un tesoro. Pero a final de cuentas la información no es un tesoro por tenerla, sino por compartirla. Cuando se la das a alguien y cuando esa persona la asimila y la puede interpretar en su forma personal, ya es una forma de compartir un tesoro que se va pasando de persona en persona y eso es invaluable para mí. O sea, yo veo que de repente hay chavitos que ya están tocando y tienen su proyecto y hicieron sus canciones y van pegando y de repente hay otros amigos que tienen su proyecto y les está yendo bien. A mí me hace feliz porque a lo mejor yo creé Basmex justamente para eso, para la ayuda y para que vayan creciendo tanto personalmente como en lo musical, que es muy muy importante cubrir esos dos aspectos. Y lo bueno, sobre todo, es que la mayoría de los que están en el Basmex están dispuestos a apoyar y están libres de ego, que eso es una cosa que mata muchísimo a los músicos. ¿Tú crees que algún día terminamos con el ego? Pues ya empezamos con los bajistas. Ojalá, sí. Bueno, la mayoría. Ahí la llevamos. Hay mucha gente que todavía tiene el ego muy metido y es más importante que otras cosas, pero creo que, como dicen, los buenos somos más. Entonces creo que
aportando un granito de arena, eso va a hacer que valga la pena. Yo no sabía, le platicaba a Sandra que yo no sabía qué consecuencias iba a traer el haber creado Bassmex. Y fuera del dinero, que en realidad lo material viene y va, o sea, sí no importa. No, sí importa, si no, entonces ¿con qué compras tu bajo? Es que eso es secundario. Ese es secundario, pero... Eso es secundario, o sea, pero viene. ¿de qué vive un artista? Que es una de las cosas que estábamos comentando. Sí, claro, sí. Bueno, es que son otras cosas que, por ejemplo, puedes trabajar en algo que no te guste y puedes tener mucho dinero, pero si no lo disfrutas, la vida se hace pesadísima. A mí la vida musical se me ha hecho como una montaña rusa. Son subidas y luego de repente son bajadas y no sabes en qué va a terminar la bajada. Pues de repente cuando subes te das cuenta de que por algo pasó eso. Entonces ya dices, ok, valió la pena lo que pasé para volver a subir y estar arriba otra vez. En Eje Central, aquí en el DF, había unos hot dogs que vendían a 3 por 12 pesos y yo iba a comer de esos hot dogs. Pero es lo que decíamos, o sea, yo lo que quería era dedicarme a la música. Y Le buscas. Como todos, buscas. le buscamos, ¿no? afortunadamente me ha ido bien y esos días ya de repente te ríes y dices, ok, lo pasé, pero qué chido que pasaste esa etapa y ahorita estás en donde estás. Y mucha gente lo puede medir, de decir, qué tan grande es tu deseo de lograr qué es lo que quieres, vivir de lo que quieres vivir. Tienes que superar todo lo que va. O sea, quieres dedicarte a eso, dale. No porque una vez que te vayas a tropezar o porque una vez que la vayas a regar o por una tocada que de repente te fue mal y la regaste y tocaste mal y todo, ni modo. O sea, tienes que levantarte y seguir. Porque si no, si te rindes, entonces en realidad el sueño no era tan grande. No la tuve. Sí, o sea, eso se mide en qué tan grande quieres hacerlo. Y ahorita yo, después de los años que llevo tocando y que he vivido de la música, puedo decir, lo voy logrando. Ahí la llevo y soy feliz haciéndolo. Bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo que nos hiciste. Muchas gracias por ustedes, por tomarse la oportunidad y por pensar en mí. Bueno, pues es que sabemos un poco de la trayectoria y pues se nos hizo bastante interesante. Próximamente más músicos. Estarán por aquí como Agustín Bernal, Julián Margaritas. Compartan, suscríbanse a la página, suscríbanse al canal. Si tienen alguna sugerencia de algún músico que quisieran escuchar, pues lo pueden comentar en los videos. Preguntas también nos pueden aportar. Preguntas, sugerencias y lo demás. ¿Alguna otra cosa con la que quieras finalizar esta entrevista? Bueno, como resumen de lo que comentamos, espero que a la gente le guste adentrarse en lo de la música y es un sueño. La verdad es que si se quieren dedicar a esto, tienen que echarle muchas ganas y tienen que derribar todos los muros y pasar todos los obstáculos, pero creo que es una vida que vale muchísimo la pena. Si se quieren dedicar a esto, ya sean bajistas, tecladistas, raperistas, lo que sea, dedicarse a la música vale muchísimo la pena y es una vida que al final vas a sonreír, de decir, yo quise y lo hice hasta el final. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este foro. Ustedes allá, nosotros acá. Y la continúa Mientras seguimos dando el rol por la República Mexicana.